La Primera Guerra Mundial, o también llamada Gran Guerra, es una de las guerras más importantes de la historia. Empieza en julio de 1914 y termina en noviembre de 1918. Sus consecuencias se pueden clasificar en políticas, económicas, demográficas y sociales e ideológicas. Vamos a empezar por las políticas. En 1918 se crearon los 14 puntos de Wilson por el presidente Thomas Wilson, que aportó su visión de la paz fundada en la concordia y la ausencia de revancha. Incluía la libertad de comercio, el nacionalismo, la libre navegación en aguas internacionales y la sociedad de naciones. En 1919 se firmó la Paz de París, que fue un conjunto de tratados de paz entre los países vencedores y perdedores, en los que participaron Thomas Wilson, de Estados Unidos, Georges Clemenceau, de Francia, Lloyd George, de Gran Bretaña, y Orlando, de Italia. Sus objetivos eran controlar a Alemania para debilitarla y hacerle pagar las consecuencias económicas de la guerra, favorecer la aparición de nuevos estados y evitar que el comunismo se extendiera por Europa. Aún así, destacó la aparición de la Unión Soviética, que era el primer gran régimen comunista de la historia. Por otro lado, está la remodelación de fronteras europeas, en la que desaparecen el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Y aparecen nuevos estados como Checoslovaquia, Austria y Hungría, y nuevos países como Estonia, Letonia y Lituania, Finlandia, Yugoslavia y la República Turca. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, en París, que obliga a Alemania a pagar las reparaciones de la guerra. Se le retira su imperio colonial y se reparte entre Gran Bretaña y Francia, y se le reduce su ejército a 100.000 efectivos y se reparte su territorio entre los países vencedores. Las consecuencias económicas. La guerra tuvo un coste económico significativo para las naciones que participaron en ella. Alemania y Gran Bretaña gastaron cerca del 60% de lo que su economía producía. Además, estaban endeudados debido a los empréstitos al pueblo y a los préstamos de Estados Unidos. Este fue un gran beneficiario de la guerra, ya que los países europeos le debían mucho dinero y tenían grandes reservas de oro. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica mundial. Japón era también uno de los países beneficiados del conflicto. Sus exportaciones aumentaban en detrimento de las de los países europeos. Ahora vamos a hablar de las consecuencias demográficas.
Durante la guerra hubieron más de 10 millones de muertos, a los que hay que añadir las víctimas afectadas por falta de alimentación y por enfermedades, además del descenso de natalidad. Todos estos factores provocaron un retroceso demográfico. Pasamos a las consecuencias sociales e ideológicas. Las clases medias y obreras perdieron su poder adquisitivo y apareció un gran malestar social, que dio lugar a huelgas y manifestaciones que sirvieron para obtener logros como la jornada de 8 horas. Además, la incorporación de la mujer a la producción industrial durante la guerra hizo posible que se escucharan sus demandas. Tomó conciencia de su importancia en la sociedad y luchó por sus derechos políticos. Los intelectuales, en contra del conflicto, fueron encarcelados u obligados a exiliarse. Los alemanes consideraron las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles como una humillación que irritaba su nacionalismo y el deseo de revancha. También Italia quedó frustrada por no recibir sus demandas territoriales y creció un movimiento nacionalista. Por otro lado, la revolución bolchevique animaba a todas las fuerzas revolucionarias europeas para participar en los levantamientos comunistas.